Y cuando digo a mi madre, quiero ser músico, no te vas a morir de hambre. Yo tenía que tener un bagaje mucho mayor, no solamente que me gustara la música. Dije, ¿cómo demonios hago un podcast y cómo lo subo? Sin apoyo económico, solamente la situación de... Ahí vi a Julieta Venegas, y ahí vi a Los Tres, y ahí vi a Café Tacuba, y ahí vi al Tri. Y sí, abrimos el espacio para compartir música que no tiene el espacio. Se transmitía en Canal 11. ¿Y por qué termina cerrando la pues radio? porque tenía hambre, güey. Cuando tu ego empieza a crecer porque las cosas te están funcionando, pierdes la realidad. Ok, estamos en 5, 4, volteo con él y le digo, ¿nos llega el audio? Y dice, cuentan historias de terror, cuentan que pues ellos llega un punto en donde escuchaban solamente tronidos, dijeron, nos vamos a morir aquí. Es que por favor, déjenos sentados, se nos están yendo los clientes, no sé qué. Y una señora al lado, ¿se te están yendo los clientes? Mi hijo lleva adentro 30 días y no lo han podido rescatar. ¿Qué tal, amigos del Costo del Éxito? El día de hoy me siento honrado y le doy la bienvenida a una persona que la rompe en redes sociales en la cuestión de la música, nada más y nada menos que Luis Meijueiro. Muchas gracias, Richie, por la invitación. Oye, qué bueno eso de la rompe en las redes sociales. Yo siento que ya me estanqué, pero pues es padre que alguien vea que le estoy rompiendo. Chin, ya me cachó. Le echando flores. No, hermano, la verdad es que tienes un contenido muy padre, Gracias. muy bueno. Y no solamente un contenido de reels, de publicaciones, sino de en vivos también. Claro. Que me comentabas que 4 de la mañana. O sea, Es que la comunidad es ruda, la comunidad es Claro. desvelada y pues a mí también. Fíjate que desde muy niño, mi familia, mi madre creo que tiene pues esta mala costumbre, o me tuvo esta mala costumbre de dormir muy tarde. ¿en serio? Entonces, pues bueno, ya se me quedó la cuestión de la desvelada y pues qué mejor que aprovecharlo de una manera creativa y Claro. compartirlo con gente, ¿no? Entonces tú eres nocturno. Sí, totalmente y siempre. Y creo que los que nos dedicamos a la producción nos activamos. Somos como ratitas de laboratorio, ¿no? O sea, estamos activos en la noche y empezamos a correr en la ruedita y Claro. es cuando nos gira completamente la onda, ¿no? Viene la creatividad. ¿no? Totalmente. Oye, y ahorita que hablabas de la infancia, me gustaría empezar por ahí esta charla, porque al final de cuentas, tú tienes una pasión muy grande, Sí. que es la música, Sí. ¿no? Tu contenido es full música. Y en ese contexto te quiero preguntar, ¿cuál es el recuerdo de tu infancia, musicalmente hablando, que tienes que hoy te podría definir como la persona que eres? Es muy chistoso porque creo que mi infancia no se basa en la parte de la música. Ok. Mi madre siempre le gustó, o sea, siempre ella era de poner música y digamos que Juan Gabriel en Bellas Artes marcó mi infancia completamente, en un discazo y aparte Conciertazo. Juan Gabriel, conciertazo, uno de los momentos históricos. Mi padre no, mi padre siempre se enfocó mucho más al trabajo, como que los ratos libres los enfocaba más a convivir conmigo en otros aspectos. Ok. Entonces, ir al cine, ir a los estadios. O sea, yo vi cuando en la Ciudad de México se jugaba Atlante, Necaxa, Cruz Azul, América y Pumas, íbamos al partido que fuera, ¿no? Ok. O sea, el sábado, ¿qué hacemos? Pues vamos al estadio. Qué buena onda. Domingo, pues ¿qué hacemos? Vamos al estadio. O íbamos a las luchas. Ujú. Entonces, como que fueron otro tipo de actividades las que a mí me acercaron mucho con mi familia. Y la música, pues tal vez mi hermana, que me lleva 10 años, que es más grande, pues imagínate, adolescente, cuando yo tendría 5 años, Ujú. ella pues estaba descubriendo, pues sí, pero pues, pop ochentero, ¿no? Timbiriche. De repente tuvo una etapa muy rockera, ¿no? Ok. Pero se fue al rock de Rodrigo González y de La Cuca. Y yo, así como, yo de muy niño decía, ¿qué es esto? Sí, sí, no, claro. como la cara de pizza. y pues bueno, este tipo de situaciones que pues al final, pues yo tomaba un poquito de mi hermana, yo tomaba un poquito de mi madre, de mi padre. Ujú. Pues no tanto, porque sí le gusta, pero no es una pasión. O sea, él puede vivir en silencio. Ok. Y lo entiendo, pues después de trabajar todo el tiempo, todos los días, él trabajó en sector gobierno, Ujú. pues entiendo que lo que menos quiere es ruido, ¿no? O sea, Claro. o la pasaba mejor pues con su familia, Ujú. siempre muy cercano a mí en ese aspecto. Pero es realmente en la adolescencia cuando me marca la música, no es en la infancia. Ok, Eh, te pregunto sí, claro. porque teniendo todos estos aspectos tan padres con el deporte, Claro. ¿por qué el deporte no se vuelve como un detonante en tu vida? Pues el deporte siempre ha estado marcado, pero como aficionado. Ahora, sí hice deporte mucho tiempo, ya ahorita ya no, ya pues, se me nota la panza, pero sí hice deporte mucho tiempo. Ok. Mi papá me llevó a jugar béisbol Mm. y digamos jugué en un equipo de béisbol, jugué americano por culpa de mi madre. Ese sí, la pasión del fútbol americano es por culpa de mi madre. Ok. Ella aficionada a los Vaqueros de Dallas, Mm. yo no.
afortunadamente. ¿Tú a cuál le vas? Pero espérate, o sea, estoy más o menos igual. Mi tío, hermano de mi madre, llega, se va al Super Bowl en 1989 y llega con un banderín. Te estoy hablando que mi madre me compraba pijamas de los Vaqueros, tenía ¿A una poco? colcha de los Vaqueros. Mi tío llega con un banderín que decía Champions. Era un banderín rojo con un casco dorado y los 49 de San Francisco. Yo dije, a esos le voy. Esos son los Y buenos. los equipos a los que le voy se marca entre el 89 y 91. Ok. O sea, en el béisbol le voy a los Patéticos de Oakland. Qué horrible, por eso te digo, qué tristeza. Le voy a los Patéticos de Oakland, le voy a los 49 de San Francisco, le voy a los Pumas. Todo mal. Ya sé, O sea, ya sé. Todo mal. Ya sé, pero bueno, eso es lo que se marca. Y sí, o sea, he hecho, jugué fútbol americano, jugué muchos años fútbol rápido. Ok. Entonces el deporte siempre ha estado marcado. Y creo que no soy tan malo. O sea, hoy vamos a las jaulas de bateo y le pego por lo menos a 7 de 10, ¿no? Digo, bueno. No está tan Y ya mal, después sí. cuando me canso, ya, le doy a una de 10. Pero he tenido como esa cercanía y me encanta verlos. Ok. Pero no fue una pasión que me marcó tanto. O sea, como aficionado, sí. Ujú. Tampoco lo sigo. O sea, tampoco soy ese fanático que no se pierde un partido de los Pumas, afortunadamente, porque si no viviría deprimido. Exactamente. Pero, pues sí, o sea, sí lo sigo. Por ejemplo, selección mexicana, en fin, hace muchos años que no voy al estadio, pero sí es algo que me gusta hacer. Pero la música fue lo que me marca en la adolescencia. ¿Por qué te marca en la adolescencia? Fíjate que es muy chistoso. Conozco, bueno, dentro de algunas de las escuelas en donde yo empiezo a ir, o sea, no fueron muchas, la verdad es que no me cambiaron tanto. Conozco a una persona que marca un amigo que él tocaba la guitarra, pero no era el chico popular, sino porque pues, generalmente cuando yo aprendí a tocar la guitarra también para gustarle a una chica. O sea, eso fue ya más en la prepa. Claro. Pero estamos hablando de primaria, secundaria, ya cuando estás preadolescente, adolescente. Pues nos hacemos muy, muy cercanos, pero él sí era una persona totalmente musical. Su padre, música de Iron Maiden, Black Sabbath, ¿no? Su madre, los Beatles. Y entonces, pues digamos como que te empiezas a interesar cuando, ya sabes, cuando hay una relación cercana. Claro. Como que te interesa lo que al otro, ¿no? A él no le interesaban los deportes. Y es chistoso, yo ahora me mantengo vigente en los deportes porque es como puedes platicar, digamos, en el género de los hombres, ¿no? Pero en la música, pues era raro que una persona, un niño de sexto de primaria, de primero de secundaria, se clavara tanto en ese, como en la música. Y pues ahí es donde yo me empiezo a interesar. Pues mis papás ya tenían rato cuando vieron que me estaba interesando en la música. Me decían, escúchate a los Beatles. Y yo decía, no, esa es música de viejitos. ¿No? ¿Cómo crees? Claro. No. Eso fue hace 20 años, 30 años. No, ya más, 30 años, ¿no? No me interesa. Y de repente llega él y me enseña un CD de unos güeyes cruzando una avenida. La icónica, ¿no? Yo dije, los Beatles, escúchalo. Lo pongo, ¡puf! Voló mi mente. O sea, y eso no significa que no escuchara ya música. Ya me estaba adentrando en el rock. En México, en esa época, empieza a haber un boom. El mainstream, las disqueras empiezan a filmar a muchas bandas nacionales. El caso de Molotov. Ya Café Tacuba ya venía un poquito más atrás, pero el caso de Molotov, el caso de Control Machete, que son así como los que explotan. Te estoy hablando de 97 a 2000. Me estoy yendo mucho más adelante, pero bueno, me refiero a esa parte más de secundaria. Y de repente, cuando escucho yo a los Beatles, ¿qué es esto? Y afortunadamente, yo siempre he dicho que afortunadamente le entré a los Beatles en el momento más psicodélico o sea, no tan psicodélico como en otras etapas, pero sí en una etapa psicodélica, pero fresona. Ok. Y pum, define completamente mis gustos. Y a partir de ahí empiezo a ver, pero pues estos güeyes, ¿qué, no? Y de repente, no, pues escúchate a Black Sabbath, y escúchate a tal, y escúchate a tal. Y empiezo, pum, y Led Zeppelin. Y me doy cuenta que es una cantidad de información que no puede procesar mi cerebro, que la procesa mejor un adolescente. La realidad es que cuando nos volvemos fans de algo, es justamente en esa etapa porque tenemos como que nuestro disco duro no está quitando las deudas o pagarle al SAT para almacenar cosas que a lo mejor no valen tanto la pena. Claro. Sino ahí sí almacenas. Y se convierte en una locura. Y entonces nos reuníamos. Mi papá compró un quemador de discos, ¿sí? Hice piratería. Eso te iba a decir. Y lo que hacíamos era juntarnos, pero toda la semana
buscábamos con primos, con amigos, con familiares, con gente cercana, con vecinos, todos los discos que pudiéramos juntar, de lo que fuera. Ujú. Y entonces nos reuníamos el viernes y yo en vez de salir con la chavilla que me gustaba, al cine o lo que sea, pues nos juntábamos para ver todo lo que había, el botín que habíamos, digamos, como juntado, ¿no? Y después empezar a hacer estos discos recopilatorios, que aparte le llamamos de una manera muy estúpida, se llamaba From to the Paranoid Collection. O sea, no tiene nada no tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Y del volumen 1 al volumen 45. Ok. ¿No? Entonces juntábamos canciones y de repente era tan ecléctico como que sonaban los Beatles y sonaba Herbie Hancock y de repente podía sonar Shakira y de repente podía sonar, o sea, lo que fuera, ¿no? Okay. Nos íbamos a metal, o sea, era cosa muy extraña. Andabas por todos lados. Sí, totalmente, pero eso pues yo creo que tiene que ver con esta onda de ir desarrollando pues esta afición, ¿no? O interés por la música. Eso fue lo que marca. Yo creo que ese es el momento en donde marca, ¿no? Después, pues bueno, ya yo siempre quise tocar la batería, pero vivíamos en un departamento. Imposible, entonces. Imposible. Entonces a mis papás se les ocurrió la grandiosa idea de darme una guitarra. Y pues nunca fui para ser músico, creo que eso es una cosa importante. Para ser músico tienes que ser demasiado disciplinado. Bueno, para hacer todo en la vida. Claro. Pero cuando te gustan las cosas, como que la disciplina no te molesta tanto. Pero sinceramente a mí me gustaba mucho lo que te digo del deporte. Yo soy aficionado al deporte, me gusta verlo, me gusta disfrutar la música, pero pues sí, o sea, si me das una guitarra te sé tocar el Círculo del Sol. No me sé el Lamento Boliviano, afortunadamente, pero sí puedo tocar el Círculo del Sol y puedo tocar algunas canciones, pero nunca fui tan disciplinado en el instrumento. Ok. Entonces, pues bueno, se queda como una afición. Sí, tuve una banda de rock de covers ya en la carrera, de hecho. Pero pues no es lo que me define a mí. Me define más esa afición y esa parte de la música. Y también teniendo en cuenta que la familia, no mi familia nuclear, sino la familia, por ejemplo, mis primos, mis tíos, todos estudiaron comunicación. Entonces fue como ir vinculando. Mi papá administrador, mi madre ama de casa, mi hermana estaba estudiando para educación preescolar. Y pues yo no me veía ahí, entonces me voy al siguiente, digamos, como círculo de la familia y veo que todos son comunicólogos y veo que les gustan las cámaras y que les gusta. Y esa es otra cosa. En mi familia, pues mi papá siempre veía algún tipo de motivación que yo tenía hacia algo, un poquito de interés y pum, ahí hay una cámara. Y él también le interesaba, pero era yo, o sea, por ejemplo, una computadora. Mi primera computadora que llega a la casa, pues imagínate el esfuerzo. Pues yo creo que principios de los 90. Y pues un día al niño se le ocurre desarmarla. Y pues de repente le sobran piezas. Porque siempre he sido malísimo para armar y desarmar cosas, ¿no? Los Legos sí, porque vienen viene el instructivo, ¿no? Claro. Pero armar y desarmar, y de repente me sobraban piezas. Y yo, oye, pa, pues... Y en vez de regañarme, decía, no te preocupes, lo arreglamos. Llevábamos con alguien que nos lo arreglara. Y pues lo hice 1, 2, 3, 4 veces y pues siempre ese tipo de motivación. Yo siempre he sido muy privilegiado por el apoyo siempre de la familia, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos esa parte que engloba como mi afición por la música. No, y te iba a preguntar, porque al final, a ver, si tienes una pasión muy padre por la música, ¿por qué no te terminas decantando a estudiar algo propiamente de la música? Porque te vas a algo que pudiera ser muy lejano a la música, ¿no? Es cercano, o sea, la parte de la comunicación también es cercana. O sea, creo que al final es la industria. Todo se genera como la industria. Sí tuve una motivación. Termino la prepa y yo ya estaba, bueno, de hecho todo sexto de prepa, obviamente me voy a área 4. Yo no sé si siga el mismo plan de estudios, pero yo me voy a área 4. Y justo decidiendo, voy a ser músico. Okay. Junto con otro amigo, ya un gran amigo hasta la fecha, Oscar Treviño, el cual los dos íbamos a ser músicos. Y con él armé la banda y bueno, fue toda esa onda, ¿no? La verdad, músicos bastante mediocres éramos, pero bueno. Y justo mi amigo con el que descubrió la música, él entra a la Academia de Música Fermata. Y pues me dice, aquí está, una escuela carísima, pero pues lo mismo, ¿no? Me dice mi padre, bueno, pues si quieres ser músico, y cuando digo a mi madre, quiero ser músico, no, te vas a morir de hambre. Pero bueno, en comunicación tampoco me está yendo tan, no soy millonario, ¿no? No soy millonario, sinónimos, pero... ¿no?
No, me va muy bien, la verdad. Estoy muy contento con lo que hacemos. Pero a lo que voy es que, pues esta situación, cuando yo le digo a mi padre me dice, pues si quieres ser barrendero, esa frase, ¿no? Si quieres ser barrendero, pues tienes que ser el mejor barrendero, así que adelante. Y pues mi madre ahí también mañosamente como en el aspecto de, bueno, a ver, terminas la prepa y aguántate un ratito, aguántate 6 meses para que analices bien lo que quieres y lo que pues puedas como encontrar tu camino. Fue muy atinada. Ese es un gran acierto de mi madre, porque pues en ese inter, pues yo entro a estudiar inglés, pero a su vez voy con mis amigos, pero a su vez voy a Fermata y me doy cuenta y entro a algunas clases y me doy cuenta que pues yo tenía que tener un bagaje mucho mayor, no solamente que me gustara la música. Claro. Y empiezas a ver que es una disciplina muy, muy demandante y que si bien no te mueres de hambre si lo sabes hacer, o sea, a lo mejor pensar en este concepto de el músico y hace su banda y se vuelve famoso y llena estadios, y que es desafortunadamente la idea que siempre tenemos, ¿no? Pues no. Yo empiezo a ver que hay músicos que viven de gira con otros artistas y que les va bien y que viven de eso, o que son músicos de sesión, pero simplemente como que no hago clic. Tal vez fue la escuela, no lo sé. No hago clic. Y en ese momento digo, bueno, ¿qué es lo que más cercano he tenido? La comunicación. Y agarro ese lado y pues entro a estudiar comunicación. Y pues siempre visualizando como este concepto, porque también me gustan los micrófonos, porque también me gusta hablar, como lo notarás, ya llevamos un ratito y no he acaparado los micrófonos. Pero no hace sentido, no te preocupes. Ah, bueno, buenísimo. Si aburro, me dices. Ya están saliendo. Pero bueno, el caso es que también me gustan los micrófonos, pero también me gusta hacer cámara, pero también me gusta producir, pero también me gusta hacer un chorro de cosas. Entonces dije, ok, pues vamos a hacer esto. Y de ser un niño o una persona que en la prepa salió con 6.9 de promedio, 6.9, porque apenas fui si un pasamos. relajo, pues la carrera salí con 9.6, le giré. Entonces fue esa pasión que dije, bueno, pues sí es aquí, ¿no? Sí es esto lo que me late. ¿Y en qué momento llega esta pasión por los vinilos? ¿En qué momento llega este concepto de volverte el product, que es tu personaje en redes sociales? ¿Cómo se encuentran en el camino? ¿Se da uno primero? ¿Cómo se da? Bueno, los vinilos son mucho más actuales. A mí no me tocan. Yo soy modelo 84. Ok. Yo voy el LP deja de producirse en el 93 aquí en México. Pero pues te estoy hablando que toda mi infancia pues no fue interés, no fue un interés mío. Si bien sí tengo mi primer disco, que seguramente mi papá no tenía ni idea y yo tampoco, mi primer LP fue el soundtrack de la película del 89 de Batman. Ok. Y pues yo vi el logo de Batman y pues yo dije Batman, ¿no? Y acababa de ver la película, la rentamos porque pues eran clasificación C, o sea, no te dejaban verlas. Y mis papás, ¿cómo no vas a ver a Batman? Ve a Batman, ¿no? Y pues esa parte fue bonita porque pues yo no tenía ni idea de qué estaba escuchando y yo no sabía ni quién era Prince. Yo no tenía ni idea qué estaba pasando y de repente ya años después digo, güey, es un disco de Prince. O sea, ya lo valoras de otra manera, pero ese disco pues obviamente lo tengo rayado, está ya roto, pero bueno, rota la caja, pero pues fue mi primer disco. Pero a mí me toca la parte de los CDs. Digamos como toda esta situación de la prepa es juntar CDs, quemar CDs, comprar CDs, o sea, toda esta cosa que se hacía en esta cadena del Pelícano, que pues se sigue la marca, ¿no? De los Julios, pero ponían al 3x2 los discos. Yo me formaba a las 7 de la mañana y éramos 5 babosos que estábamos ya formados. Y pues juntaba mi dinero durante varios meses para que el día de la venta del 3x2 o del 50% de lo que fuera, yo llevarme una torre de discos importante, ¿no? O los lanzamientos. Sí, claro. Yo iba y me formaba Mix Up. Sí compraba, o sea, juntaba yo mucho mi dinero para poder comprar discos y CDs. Bueno, CDs, ¿no? En este caso. Entonces, hasta la fecha esa colección sigue en casa de mis padres, no me la he llevado. O sea, ya cuando nos mudamos a una casa más grande, en el closet pues puse unas repisas, entonces está mi ropa así como si fuera caja fuerte, pues yo me imaginaba, es que son mis tesoros más grandes. Sí, claro. Entonces pues no se tienen que ver, ¿no? Entonces abres la ropa y ahí se ve todo. Sí, exacto. Le voy a poner lucecita, fíjate. Sí. Estaría bueno hasta este sensor, ¿no? Cuando se abra y haga ese tipo de cosas. Y me robaron muchos, obviamente, amigos, bueno,
amigos, Ujú. cuates, etcétera, y muchos que he recuperado con el paso del tiempo, pero esa es la parte que a mí me toca. Y luego muere el formato. Ahora, ya estando en la carrera, pues este rollo de ¿y qué vas a hacer? ¿No? Porque la carrera de comunicación es una embarrada de todo. Es una embarrada de radio, es una embarrada de foto, es una embarrada de tele, es una embarrada de prensa, o sea, bueno, de periodismo. ¿Qué vas a hacer? Ujú. ¿No? Y desafortunadamente me gusta todo. O sea, me gusta animar, me gusta producir, me gusta editar. Entonces, ¿a qué te vas a dedicar? Claro. ¿No? Y hay un boom en la música en ese entonces, en la radio. Yo soy generación que va creciendo con Radioactivo, con 98.5. Ujú. 98.5, sí, creo que 98.5, Layo. De hecho, mucha gente me dice, oye, es que cuando hablas en el micrófono hablas como Layo Rubio. Pues probablemente sí, güey. O sea, yo crecí escuchando Claro. a Layo Rubio, pues probablemente sí, ¿no? Te queda la idea. Exacto. Pero pues ya, digamos, en la carrera llega el boom bueno, mi hermana trabajó muchos años en Imer, en Grupo Imer. Ujú. Y pues me metía de contrabando a las sesiones que hacían en el estudio A, Ok. en ese entonces Órbita, Ujú. Órbita 105. Y pues ahí vi a Julieta Venegas, y ahí vi a Los Tres, y ahí vi a Café Tacuba, y ahí vi al Tri, y ahí vi un chorro de bandas, Ujú. pues una cercanía increíble, y pues empiezo a tener esta pasión por la radio. Y pues digo, ok, es momento de pensar qué vamos a hacer. Y pues se me ocurre, empieza el boom de los podcasts. Ujú. Estamos hablando que iTunes, la iTunes Store creo que se llamaba en ese Sí, entonces. claro, cuando todavía no era. Exacto, cuando el Apple Apple Store. Music y Ujú. todo ese rollo, empieza a tener un apartado para los podcasts. Entonces, a mí, si tú me dices hoy, ¿cómo conectas tal cosa, yo te lo resuelvo en un ratito o me clavo hasta saber cómo demonios se hace, ¿no? Ujú. Y pues dije, ¿cómo demonios hago un podcast y cómo lo subo? Te estoy hablando durante la carrera, tal vez en el segundo o tercer semestre. El año 2006. Y pues empiezo a decir, bueno, pues, ¿qué quiero hacer? Viene el boom de Reactor, o sea, crece Reactor, Ujú. todo Radioactivo termina, varios de ellos, varios de los locutores entran y empiezan a producir esta estación que fue magnífica en los primeros años. Desafortunadamente después cae, pero como todo, ¿no? A su vez, pues empiezan a salir como un semillero de bandas que dices, wow, o sea, bandas independientes, Porter, toda la camada de Regia, Quiero Club, muchísimas bandas, y le dan voz a otras que tal vez no tenían espacio en otros espacios, en otros lados, En los lugares, claro. frecuencias, Ujú. canales de televisión. Y pues para mí es como, ¿qué está pasando aquí? Y pues vamos a hacer una estación de radio por internet. ¿Cómo? No tengo idea. No tengo idea. Y pues ahí va otra vez la familia, ¿no? ¿Quieres hacer una estación de radio por internet? ¿Qué necesitas? Digo, nunca fue una familia de mucho dinero, clase media, Ujú. pero siempre con la motivación. O sea, vemos cómo le hacemos, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues necesito internet. Ok. Y entonces contratamos un internet pequeño, o sea, funcional, y pues creo que amigos, empezamos a conseguir micrófonos, consolas. Pues yo tenía alguna consola de la mano, entonces fuimos como Ujú. reciclando Sí, cosas. claro. Y de repente fue, cuando nos dimos cuenta, ya estábamos transmitiendo el 2 de diciembre de 2006 en una estación de radio por internet, cuando las estaciones de radio por internet era muy, muy difícil hacerlas. Ujú. Ya lo estábamos haciendo. Y es eso, no quedarse en el rollo de cómo lo hago, sino más bien vamos a intentarlo. Y si de repente, o sea, yo no podía comprar una antena y hacer una radio pirata, ¿no? Por O sea, supuesto. porque una antena carísima. Yo no podía llegar y decirle, papi, o sea, necesitamos comprar una frecuencia, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, ¿qué Ujú. hacemos? Alternativas. Ujú. ¿Para qué? Para poner música. Pero también para desarrollar esta situación de pues, entender qué se hacía con una estación de radio. Y pues, lo poquito que te dan en la escuela y lo poquito que deduces, Ujú. lo poquito que viví cuando iba a Imer con mi hermana, empiezo como a juntar todo y aparte con una cantidad de personas bastante notable. O sea, éramos alrededor de 20 personas. Siempre he tenido la fortuna de reunirme con gente que me sigue mis locuras y que de una u otra manera les como que les inyecto esa pasión Ujú. y acaban
pues, digamos, como sumando para que las cosas funcionen. Claro. Regreso tal vez tantito en el equipo de fútbol rápido, pues yo era quien ya hacía mañana jugamos a tal hora y el que cobraba los arbitrajes para pagarlo, ¿no? O sea, digamos que siempre me ha gustado tener como esa situación y la gente como que me sigue mucho, afortunadamente, porque creen en mí, porque tengo tal vez la personalidad. Y que no soy gandalla. También eso es una cosa importante. Claro. Porque generalmente el líder busca no, más bien, no el líder. La persona que busca beneficiarse de la gente alrededor siempre busca su beneficio personal. Se termina aprovechando. Exacto, aprovechándose. El líder tal vez sí tiene esa cuestión del beneficio personal, pero a su vez también ve por toda la comunidad. Claro. Y así es como a mí me ha gustado ser durante todo este tiempo. Obviamente he acabado la greña con mucha gente, ¿no? Pero bueno, parte de desarrollo y de toda esta situación. Entonces juntamos todas estas personas. Primero con los podcasts empiezo yo a mandarlos por correo a la gente, a mis amigos. Por correo, sí, exacto. Hago el podcast y les digo, oigan, estoy haciendo esto, y lo mando por correo. Y de repente, en lo que averiguaba cómo subirlo a iTunes, ¿no? Y de repente alguien me dice, oye, yo quiero hacer un programa. Y pum, 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 pum. Empezamos a juntar. 2 de diciembre de 2006 empezamos esta estación de radio que duró hasta 2010. 4 años. 4 años. Sin apoyo económico, solamente la situación de... las ganas. Las ganas. ¿Y por qué termina cerrando la pues radio? Porque tenía hambre, güey. Tenía que comer. Claramente, tenía que comer. O sea, no, y sabes, y también justamente, o sea, una cosa es, compartes tu pasión con la gente en un momento, pero las personas empiezan a tener otros intereses. Claro. Las personas, hay personas que a lo mejor no tienen la posibilidad, por esto digo que el privilegio de la familia es algo importante. Hay personas que no tienen ese privilegio y que tienen que entrar a trabajar. Yo, uno de mis mejores amigos, Víctor, que ni siquiera se dedica a esto, él es abogado, él hacía programa conmigo. Los programas eran en la noche, porque yo estudiaba en la tarde, en la carrera. Entonces empezábamos a las 11 de la noche. No es raro en mí. No es nuevo esto. No es nuevo en mí. Claro. Entonces empezábamos a las 11 de la noche, terminábamos a las 2 de la mañana. Él dormía 40 minutos, 1 hora, se metía a bañar y se iba a su universidad y después al trabajo. Entonces fue toda esta situación en donde pues al final empiezan a tener otros intereses. Y pues una estación de radio donde tú eres el único locutor, pues no funciona. No funciona. Aparte también hay una transición, digamos, como entre la parte de audio, la parte de la radio. Y es que yo siempre he dicho que la historia de la comunicación es cíclica, ¿no? Comienza la radio, luego el cine, la televisión, y luego cuando empieza el internet es exactamente lo mismo. Comienza la radio o el audio y después se muta a poder hacerlo audiovisual. Claro. ¿No? Te estoy hablando que tal vez me regreso un poquito. Yo hacía, o sea, ya en la carrera, me juntaba con mis amigos un sábado en la noche y en vez de irnos de antro, nos juntábamos a hacer videos estúpidos. Si hubiera existido YouTube en ese momento, probablemente hubiese sido youtuber. Claro. O sea, hubiésemos sido todos youtubers, ¿no? Porque YouTube empieza poquitito más adelante, un par de años después. Pero nos juntábamos y hacíamos tonterías, ¿no? Un tutorial de cómo hacer pan con cajeta. O sea, estupideces, pues, que nos daban mucha risa en su momento. Entonces, pues, era como lo natural que saltara hacia la parte de video. Y digamos, todavía me aferré un poquito, ya no como estación de radio, seguía existiendo el concepto de Rock and Radio, que era el nombre de este proyecto. Todavía de 2010 a 2015, lo mutamos en 2014, lo mutamos en nombre, pero era un blog con noticias, porque el boom de los blogs también era el momento. Fue fuerte, claro. Teníamos ya un video podcast, pero también hacíamos sesiones musicales, empezamos a hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero regresar un poquito a la parte de la radio. Un momento también que me vuela la cabeza es cuando, justo como un par de semanas que empezamos la estación de radio, me empieza a contactar, porque pues era a través de Messenger, compartíamos el link para que lo escucharan y teníamos capacidad de 100 personas. Nunca llegamos a 100 personas. Eran 8, 7, 10. Que eran un máximo. montón. En ese momento eran tú piensas, escucha toda la y aparte, familia. no, y aparte, o sea, empiezas con los amigos. Pero esto también es importante. Cada proyecto que tú comienzas, pues empiezas con tu núcleo o tu círculo cercano. Tus amigos. Pero tus amigos se van a cansar. Tu familia se va a cansar. Va a ir la primera, va a ir la segunda. La tercera. La tercera. Exacto.
Pero si tú no logras como acercarte a otro público que esté alrededor, ya sea amigos de amigos, ya sea gente que iba pasando o por alguna extraña razón le llega el link y empieza a escuchar y dice, qué chistosos están estos güeyes, ¿no? Pues nosotros empezamos a sobrepasar ese círculo con 10, 12, 15 personas, 30, wow. O sea, era como, güey, hoy rompimos récord, ¿no? Están como en Los Simpsons cuando están sonando los teléfonos. Sí, no me interesa el servicio. Sí, no, aquí no vive tal. O sea, nos sentíamos ya en el momento más grande, más top de nuestra carrera, ¿no? Y pues de repente nos llega un correo de una banda que se llamaba Gorupos. No me preguntes a qué suena. Era venezolano, creo, recuerdo que era venezolano el cantante. No me acuerdo ni cómo se llama, ni siquiera sé qué pasó con esa banda. Pero me dice, oye, ¿te puedo dejar mi música? Y yo, ¿cómo? O sea, yo ponía la música que nos gustaba. O sea, ¿cómo? Sí, es que somos una banda independiente y nos gustaría dejarte nuestro disco. Y nos citamos en el metro. Abajo del reloj. Abajo del reloj y me dio 5 o 6 discos para regalarlo a mi audiencia. O sea, ¿quién era mi audiencia? Pero para mí fue como, wow. Y llegamos y lo pusimos y para mí, no recuerdo, de nuevo, no sé ni a qué sonaba. No me acuerdo, era como funk. Eso sí me acuerdo, era como funk. Pero para mí fue y sí, abrimos el espacio para compartir música que no tiene el espacio. Y ahí entran dos cosas, ¿no? Empiezas a conocer una serie de proyectos maravillosos. Claro. Y también empiezas a conocer cómo el mexicano hace las cosas, ¿no? Porque también es el momento del do it yourself. El mainstream deja de ser, digamos, como lo importante, porque pues, el mainstream se manejaba mucho dinero para que nosotros, ¿qué pensar en el 2000 tener una cabina así? Sí, claro. ¿No? ¿Cuánto hubiese costado tener una consola, las cámaras, etcétera, etcétera? Lo mismo pasaba con la música. Tú para grabar un disco, pues no lo podías hacer con un estudio. Sí, a lo mejor podrías poner 2 micrófonos y grabar un demo. Y grabar un demo. Así era mi cabina, ¿eh? Así era mi cabina, con cartones de huevo. Pero a lo que voy es que pensar en los músicos, ahora sí que alguien quiere pensar en los músicos, poner 2 micrófonos y pues a lo que suene el espacio, ¿no? O sea, y la batería se come la guitarra y la voz, o sea, pero al final era la manera, ¿no? Y cuando llega el do-it-yourself, que empiezan a abaratarse los costos, los micrófonos son más asequibles, hay consolas que empiezan a ser un poco más asequibles, empieza a haber como toda esta capacidad, y también obviamente para la radio, el do-it-yourself, pues también nos pega a nosotros como medio de comunicación, ¿no? Y podemos armar una estación de radio con 2, 3 micrófonos y una consola. Pues para los músicos empiezan a generar el mejor contenido, la mejor calidad, personas que con una creatividad increíble, pero también cualquier agarra y dice, esta es mi canción, ¿no? Y pues bueno, yo no demerito la creatividad, pero sí creo que si te vas a dedicar a algo, tienes que aceptar, ¿no? O tienes que ser disciplinado y tienes que aceptar. Por supuesto. Por eso yo no fui músico, porque yo hubiese sido un músico mediocre. Y si me hubiese buscado digamos como la opinión de mi madre, que cuando yo le hacía un dibujo, dibujaba bonito cuando estaba niño, pero a lo mejor antes, cuando estaba un dibujo que me quedaba muy feo, te dicen, qué bonito está, sí, claro. Qué hermoso y guau, ¿no? O sea, y te lo ponen, exacto. Y probablemente sí, ¿no? Porque pues, estaba todo raro. Era un cubismo muy extraño. Pues si te quedas con ese tipo de opiniones, pues nunca te vas a dar cuenta de la realidad en la que estás, claro. ¿No? Y eso me pasó a mí. Yo sí fui muy claro, voy a ser un músico mediocre, pero mejor lo dejo. Y entonces me llegan muchas canciones, muchas bandas, y tengo la oportunidad de estar en un cuarto de azotea con justamente cartones de huevo, sentado con Hello Seahorse, que en ese momento estaban empezando, o ir a entrevistar a bandas más grandes, y bueno, o ir de repente al estudio de unos jóvenes Zoé, y pues esa parte de darte cuenta que wow, la música en México es maravillosa, pero que tiene un gran problema. Somos mexicanos. Ahí es el detalle. Ese es el problema. Somos mexicanos. Y entonces no entendemos que tenemos que tener esfuerzo, que tenemos que trabajar muy duro para poder hacerlo. Y de repente tienes una gran canción porque lo hiciste, pero pues empieza el ego, se pelean, no tienen ganas, la misma industria te pone el pie, las mismas bandas no quieren hacer escena. Es una cosa bastante complicada. Y pues bueno, toda esta situación
que yo, la radio, luego lo muto a hacer sesiones musicales como, pues no tengo ni idea, pero vamos a hacerlas. Y de repente un amigo, pues ya empiezas a hacer amigos a lo largo del tiempo y te van diciendo, mira, tú pon los micrófonos de esta manera y yo te lo mezclo. Y entonces son personas que hoy, por ejemplo, son ingenieros de audio de Yuridia, Benjamín Castro, Benjamín, perdón, traigo muchos Benjamines en la mente, entonces no me acuerdo, Benjamín, que es ingeniero de Yuridia, o alguien que está trabajando directamente con Avid hoy. Todos ellos me dicen, güey, hazlo. O sea, es lo que te digo, tengo la capacidad de motivar a la gente porque lo hago de una manera muy honesta. Claro. Entonces, pues mucha gente alrededor empieza a decir, hazlo. Y entonces hacemos unas sesiones en 2014 que se llamaban Back to Basics, que era, bueno, nunca he sido muy bueno con los nombres, la verdad. Rock and Radio, Back to Basics, o sea, muy creativo. Pero bueno, el caso es que pues era llegar a los cuartos de ensayo de las bandas. Y empezábamos con bandas independientes y terminamos con los Bunkers antes de que se separaran, porque justamente fue ese inter de la separación de los Bunkers. Logramos muchas cosas con estas sesiones, se transmitían en Canal 11. Entonces siempre era lo bonito, era regreso a la parte de la escuela. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Claro. ¿No? Porque yo siempre he dicho, te dan tus... Bueno, yo ni siquiera estoy titulado. Nunca me ha pedido alguien mi título para cargar la cámara. Y, claro, eso siempre se lo he dicho, ¿no? O sea, la verdad es que creo que un doctor, claro que tiene que estar... Un médico, pues, tiene que estar titulado, un abogado, un arquitecto, un ingeniero. Los comunicólogos podrían ser cualquiera, la neta. O sea, cualquiera que tenga la pasión y la disciplina. Tuve la oportunidad de estar en una universidad, pero... Nunca he tenido la necesidad. De hecho, producción me pidió tu título. Sí, está en trámite, perdón. A lo mejor es un mal consejo el que estoy dando, pero creo que sí es importante esta parte, ¿no? O sea, vale más tu experiencia. Totalmente. Vale más lo que hagas que un papelito, porque sí, tengo compañeros de la carrera que se convirtieron en los eternos estudiantes. Terminaron la carrera, hicieron la maestría, luego hicieron un doctorado. ¿Para qué? ¿Para qué? Y digo, no demerito la cuestión del conocimiento. Claro. Porque probablemente si nos sentamos a hablar me dan la vuelta y me dejan en el piso y me aplastan en conocimiento. Pero a veces es mucho más importante el conocer. Y bueno, me voy a adelantar un poquito en el tiempo. Pero yo siempre me ha gustado trabajar con gente más joven que yo y cada vez es más fácil, porque pues, me estoy volviendo viejo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, sí, grandes amigos que fueron directores editoriales y directores de video de la revista Forbes, todos ellos empezaron a trabajar conmigo a los 17 años, ¿no? Y pues los explotaba a los 17, perdón, con las paredes, ¿no? Bueno, no, pero al final son grandes amigos. Y empezaron 17, 18 años a trabajar conmigo cuando yo tenía 25, 26. Y pues yo siempre les decía, algo importante es que sepas hacer de todo. No es saber de todo, es ser experto en todo. Sino más bien, ¿cómo se conecta una consola? A lo mejor tú eres el productor y no tienes por qué saber cómo se conecta una consola, claro, en teoría, porque pues está para eso el ingeniero, para eso está, no sé, X, ¿no? Pero si tú te vas es lo que me pasa a mí con los mecánicos. Yo abro mi carro, le abro la cajuela y digo, ¿qué te duele? No sé, no tengo idea, no sé nada. Te veo los bloquecitos muy bonitos y pues digo, pues está bien, ¿no? Pero yo no soy mecánico y si un mecánico me dice, le falta la chafaldrana de bla, 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 pues le voy a entender, del espiroqueta, le voy a entender, que voy a decir, sí, claro, sí, hazlo. Pero en mi rama no. O sea, en mi rama no. Y toda la gente que trabaje conmigo o colaboremos, digamos, como en los proyectos, tiene que saber de todo. Claro. Cómo conectar un micrófono, cómo enrollar un cable. Así empieza. Mi Luis 1.1 es enrolla un cable de la manera correcta, ¿no? Y de ahí a todo lo demás, a producir, a editar, a postproducir, etcétera, etcétera. A lo mejor no te conviertes en el mejor haciendo la postproducción, pero a lo mejor eres muy bueno en cámara. Claro. ¿No? Pero lo descubriste. Pero aún así sabes hacer algo. Entonces, bueno, esa es una de las recomendaciones que yo siempre tomo. Entonces, pues, en todo este trayecto de la estación, etcétera, pues yo era quien, aparte, junto con el equipo, que pues, de una u otra manera estaba como la persona encargada de la parte tecnológica, pero yo me sentaba con él y decía, ¿por qué? ¿Cómo? Explícame, ¿no? Y todo es lógica. En este mundo
Y por lo menos en esta rama de la comunicación, todo es lógica. Claro. Por eso nosotros nos enojamos cuando hablamos, por ejemplo, a nuestro proveedor de internet y la primera pregunta que nos hacen es, ¿está conectado el módem? Sí, claro. O sea, no me imagino cuánta gente... Yo he estado parado en una producción de ¿por qué no me llega la cámara? Pues porque no está prendida la cámara. O sea, es la lógica. Todo es lógica, ¿no? Emisor, mensaje, receptor y todo es un ciclo. Totalmente. Oye, ya me está viendo feo producción porque está ganando el tiempo. Oye, perdón, les dije. Yo les dije. Vamos por parte 2, like por parte 2. Tráiganos otras galletitas, por favor. Oye, dando como un salto cuántico mucho más adelante en todo el proceso que has tenido, en todo lo que te dedicas, llega un momento en esta parte de hazlo tú mismo, que me compartías que pusieron un estudio y de pronto desaparece. Sí. Platícame. Sí. Por favor. Rápidamente, ok. En 2015 viene un quiebre muy grande en una cuestión económica. Me refiero a que el proyecto Back to Basics había sido patrocinado por una marca, pero pues nunca hubo contrato. Entonces cuando llego, pero era un intermediario. Y entonces cuando llego y entrego toda la temporada, me dicen, pues, ¿qué crees? De los 200,000 te van a tocar 50. Y yo ya me había gastado mucha lana, ¿no? Entonces, pues ese momento fue donde dije, ya, trueno por completo, no me interesa la música, ya no quiero hacer más. Pero quedan muchos amigos en el camino y pues algunos me dicen, oye, pues dirige mi video y hago videos musicales, pero lo que empiezo yo a hacer es a dedicarme más a donde pueda comer. Claro. ¿no? Donde haya dinero. Y pues me empiezan a caer cosas. De repente me llama un amigo que está en una agencia de Movistar. No se pueden decir marcas, perdón. Sí, que nos patrocinen. Sino PIP. Y está trabajando con selección mexicana. Y entonces me toca viajar con exfutbolistas y empezar a hacer videos. Y de repente, pues un cuate me dice, oye, pues no sé, estamos armando una productora. La productora, el espacio que tenían era esto. Ahí tenían una computadora y tenían un par de cámaras y habían ido a grabar un par de empresas, ¿no? Entonces llego yo y les digo, bueno, a ver, yo tengo todo esto, tengo este bagaje, y chistosamente nos juntamos y comienza esa sinergia. Y entonces armamos Polygon, que es la agencia con la que tengo hasta el momento. Y pues de repente empiezan a dar, o sea, es muy chistoso porque, oye, veo que tienes una agencia, ¿te interesa hacer tal cosa? Sí. ¿Te interesa hacer tal cosa? Sí. ¿Te interesa hacer tal cosa? Sí. Hay un momento de quiebre y una anécdota que me gusta contar, porque sí es el momento en donde cuando tu ego empieza a crecer porque las cosas te están funcionando, pues pierdes la realidad y no te das cuenta que tienes que siempre estarte preparando. Y más en esta rama de la comunicación. Claro. O sea, yo salí de la carrera con Adobe CS3. Vamos en... ¿Qué es? En otro. Premiere, es Creative Cloud, de hecho, 2025, creo que ya está por salir el 26. O sea, nada que ver. Yo hacía animaciones en Flash. Hoy ni siquiera existe Flash. Claro. Entonces, si no estás tú, digamos, como actualizándote, no hay manera de seguir. Y bueno, esta anécdota es rápida. Uno de mis amigos que estaba trabajando en una marca, en una revista muy importante, baja una empresa muy importante de tecnología, de computadoras, la de Bill Gates. Okay. Y le dice, oigan, pueden, ya le habíamos hecho streamings a ellos, y pueden hacer una serie de streamings de ciberseguridad en nuestros estudios. La marca dice sí, nos subcontrata a nosotros. Yo sé, sí, pues ya estamos haciendo streaming, claro que sí. Eso te estoy hablando, eso es 2017. Y justo se mezcla con esta historia que me acabas de decir. Y pues decimos sí. Pues oigan, mañana scouting. Sí, llego yo sin nada, ¿no? Pues voy a ver el scouting despacio. Y me dicen ahí en las oficinas, oye, ¿dónde está tu computadora? ¿Cómo vas a medir el internet? Está fácil, yo puedo. Ok, perfecto. Iban a hacer 30 transmisiones. Y digo, Iván, porque ya te imaginarás cómo acabó eso. Llegamos, yo todavía me trato de cubrir con una persona que tenía más experiencia en streaming y dije, bueno, a ver, vente tú, te contrato, nos ayudas en las primeras 10 y ya yo lo corro lo demás. Sí, está bien. Llegamos al primer día y pues
No llega la cámara, no llega el audio, no sabemos qué estaba pasando. Bueno, aparte una maravilla, ¿no? Llegas a esa empresa, abres tu computadora y dice, Windows se tiene que... se está instalando actualizaciones de Windows. Sí, claro, lo mejor. No, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo? Decidió en este momento la computadora actualizarse, ¿no? Exactamente, Pero bueno. es el mejor momento de la vida. Exacto. Afortunadamente ya puedes programar, pero en ese momento... Bueno, también podías, pero se me fue. Uh-huh. Y entonces empiezan a pasar las horas y teníamos todo conectado, no estaba funcionando, no estaba llegando y mi cabeza siempre va a 1000 por hora, ¿no? Entonces yo decía, bueno, conecto aquí. Ya, 1 hora antes de... No es cierto, 20 minutos antes de empezar la transmisión, del horario de la transmisión, nos llega el video. Ok, pero te estoy hablando que no estaba OBS, que no estaba... O sea, eran otros tiempos. Entonces ya nos llega el video. Ok, volteo con ese video y le digo, ¿cómo lo hiciste? No sé, ya llegó. Ok, en la comunicación es, ya jala, no le muevas. Por supuesto. Ok, estamos en 5, 4, volteo con él y le digo, ¿nos llega el audio? Me dice, no. Entonces 3, 2, y lo que a mí se me ocurre es desconectar un cable que estaba conectado a mi computadora para que por lo menos agarrara el audio ambiental en lo que se me ocurría resolver algo, ¿no? Y mi cabeza, te digo, a 1000 por hora, empiezan los comentarios de se escucha muy... No se escucha, Siempre hay un no se escucha. Siempre que haces un streaming, siempre hay alguien que dice, no se escucha. Exacto, siempre. Pero en este caso sí no se escuchaba. Ajá. O se escuchaba muy ambiental. Se me ocurre en el momento decir, si conecto de esta manera, lo saco por el video así, órale, va, por aquí. Entonces empiezo. Toño era una persona que nos ayudaba en ese entonces. Estaba, digo, asistente. Toño, chingada madre, Toño. Voltea. Pásame el cable. El pinche cable. Perdón por pero es que sí tiene un porqué. El pinche cable. ¿Cuál? El puto cable amarillo. Ya. Ok. Llégamelo, lo conecto. Ya hay audio. Lo que no recordaba es que estaba el ambiental. Estamos hablando de una empresa top, nivel mundial. Sí, claro. Ciberseguridad. Y un imbécil, porque no tengo otra manera de decirlo, que fue bastante egocéntrico al decir sí puedo y no hacer pruebas y no ver los problemas en los que se metía, diciendo groserías en una transmisión para una marca tan grande. Obviamente nos dieron una oportunidad más, pero nos pusieron el pie. Y en ese momento truena. Y sí es importante mencionar esta anécdota porque también viene de una sacudida muy grande que tuvimos. La agencia, la primera oficina que teníamos estaba en San Pedro de los Pinos y de repente encontramos el lugar soñado en la Condesa. Justo enfrente de lo que era el Imperial, en Álvaro Obregón, un lugar muy bonito. Estábamos hablando de 150, 160 metros cuadrados. Okay. Abiertos, con columnas, sí, pero era un edificio viejo, pero ahí teníamos de un lado todas las oficinas y teníamos del otro lado el estudio. O sea, era un lugar soñado. Era Google para nosotros. Y llegamos en mayo de 2017. Viene todo este proyecto con esta empresa y tendríamos que haber seguido durante todo el mes de septiembre, octubre, noviembre. Nos corren. Y el 19 de septiembre de 2017, mientras yo estoy en un llamado en Pachuca, junto con otros dos colaboradores, y otras personas están en Querétaro, hay gente en la oficina, ya era una oficina grande, ya teníamos alrededor de 20 colaboradores. Llega el sismo y tira el edificio de al lado, el 282, si no mal recuerdo, sí, porque nosotros éramos 284, de Álvaro Obregón. Le pega a nuestro edificio, tira el cuarto, el tercer piso, justamente el segundo nosotros estábamos, ese piso no se cae, pero no estábamos ahí. Las personas que estaban ahí salen y cuentan historias de terror, cuentan que pues ellos llega un punto en donde escuchaban solamente tronidos, dijeron, nos vamos a morir aquí. Y salen, dejan la puerta abierta, obviamente no hay nada que recriminarles. Sí, claro. Y la gente empieza a entrar al edificio. Nos saquean, nos roban cámaras, nos roban micrófonos, nos roban cables, nos roban un chorro de cosas. Y pues cuando nosotros nos enteramos del sismo, pues veníamos en la carretera, literal, estábamos comiendo pastes en Pachuca, literal.
Entonces, sí, todo cliché yo. Sí, sí, ¿qué otra cosa Pero se come sí, Pachuca, todo no? cliché, ¿no? O sea, ¿Qué otra cosa? Saludos a los de Pachuca. Este, eh, y pues nos llaman, tomo la carretera y hasta que logramos llegar a Buenavista, no llegamos más. Imagínate, llegas a la Ciudad de México y de repente ves oleadas y mares de estaba personas, colapsada la ciudad. exacto, yéndose a contraflujo de Ujú, ti. Y de repente ves fuego o humo en Forum Buenavista. ujú. ¿Qué pasó aquí? El primer mensaje que recibimos es: se cayó la oficina. ¿Cómo que se cayó la oficina? O sea, ¿qué pasó? ¿Están bien todos? Empiezas por el ¿están bien todos? Obviamente tu familia. Ujú. Luego, ¿están bien todos? Y luego empiezas a ver el equipo. Claro. Y pues dejamos el carro en el Fórum Buenavista. Nos fuimos caminando, los colaboradores y yo. Y llegamos a un lugar colapsado, a un espacio que no te dejaban pasar. No podíamos entrar, ya estaba la marina, ya había resguardado, digamos, como la zona. Hubieran resguardado antes, ¿no? Para no saquearla. Pero es que fue así, Sí, es que fue claro. así. La verdad, yo fíjate que fuera de esto, yo sí debo agradecer a las Fuerzas Armadas en México, por lo menos para esta cuestión del DN, no me acuerdo cómo se llama el plan Cuando de hay estos siniestros, ajá. exacto, de siniestros, porque están sumamente bien capacitados. O sea, fue en un lapso, lo que me cuentan las personas de ahí, de 10 minutos, de 15 minutos, en el que la gente entró desbordada a los edificios y a las casas, etcétera. Y después, cuando Protección Civil y cuando Marina llega, es en un lapso muy rápido y empieza a organizar. O sea, la Marina no estaba ahí. Ujú. Tuvo que desplazarse, tuvieron que Claro. hacer cosas. Entonces, sinceramente, eso sí tengo que aceptar. Nuestro país está muy preparado para ese tipo de cosas. Y pues llegamos y no podemos entrar. O sea, estamos Ujú. hablando que llegamos 3 horas después. No podemos entrar después de caminar en contraflujo. Esa noche, o sea, no sabíamos que nos habían robado, no sabíamos absolutamente nada. Esa noche, la chica que trabajaba como asistente en la oficina me marca y me dice: oye, Luisito, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Pues mi cartera, que estaba en mi bolsa, en mi lugar, apareció en la Central del Norte. ¿Cómo que tu cartera apareció en la Central del Norte? Ujú. Pues sí, me acaban de hablar una señora que, como ella estaba estudiando también en la UVM, entonces creo que para acceder al sistema, pues solamente es tu número de cuenta, es tu nombre y tu número de Ujú. cuenta y con eso, ¿no? Entonces accedieron al sistema porque su hijo también estaba estudiando en la UVM. Encontraron la cartera y encontraron los datos y le marcaron. Le dijeron: tu cartera está aquí, ¿quieres tus documentos? Te los entrego sin problema, pero apareció en la Central del Norte. Y en ese momento empieza en nuestra cabeza: ¿qué más? Claro. O sea, si estás hablando de una cartera, ¿qué más? ¿No? Yo dejé en mi escritorio un iPad, yo dejé tal cosa, y empezamos todos a especular. Y empiezas a pensar en cosas como una mesa, un cable. O sea, cuando te das cuenta que tienes cables SDI de 100 metros que no costaban Claro. 2 pesos o mobiliario, porque pensamos siempre en cámaras, micrófonos, sí, pero la silla. O sea, Ujú. empiezas a ver dinero. Afortunadamente, te digo, fueron semanas caóticas donde no nos permitieron entrar. Todo estaba controlado. El edificio estaba en riesgo. Tal es el caso que lo demolieron. Protección Civil hizo un excelente trabajo porque cuando por fin nos dejan pasar, pero te estoy hablando de semanas, Ujú. uno de los cafés, el Café Bizarro, a quien le mando un saludo, gracias a todos ellos, nos dejaron, nos permitieron estar todos los días ahí. Nos daban agua, desayuno. Porque pues éramos damnificados. O sea, yo no Sí, sabía lo que era claro. ser un damnificado. O sea, ese es el rollo. Pero también entra el punto en donde llegaba yo al punto de que nos dejaban acercarnos y decíamos: por favor, déjenos entrar. Teníamos un proyecto con Oxxo, bueno, ya voy a empezar a decir marcas. Sin problema. Oxxo, teníamos un proyecto con Cultura UNAM. Habíamos empezado a desarrollar el concepto de los podcasts, de los podcasters de Cultura UNAM. O sea, un Ujú. chorro de cosas que teníamos en discos duros guardados en la oficina. Y llegábamos al punto y les decíamos: es que por favor, déjenos entrar, se nos están yendo los clientes, no sé qué. Y una señora al lado: ¿se te están yendo los clientes? Mi hijo lleva adentro 30 días y no lo han podido rescatar. Entonces ahí es donde valoras. Claro. Después en terapia entendí que los problemas no son, o sea, son grandes para las personas. O sea, digamos que en este caso la tragedia era grande para ellos,
pero a nosotros también era una tragedia. Entonces, no tienes que decir, bueno, o sea, no tienes que demeritar tu problema por el problema No de puedes alguien más. comparar problemas. Exacto, ¿no? Igual un niño que le acaban de robar una paleta es tan grande como Ujú. que yo tenía mis discos duros Claro. Sí. metidos ahí. Muchos clientes aguantaron y muchos no. Entonces, desafortunadamente, pues perdimos muchas cosas y nos tocó empezar de cero, recular, y luego vino la pandemia y tuvimos que recular más, pero bueno. Esto es a grandes rasgos eso, al final. Lo bueno que fue a grandes rasgos. Perdónenme, yo les dije, yo les advertí, producción, yo les advertí, hablo mucho. Oye, no, pero está increíble porque, bueno, primero agradecerte todo lo que nos has compartido. La verdad es que conocemos un poco más a Luis, al Product, que tiene una historia fabulosa, una historia de resiliencia, una historia de superación, de adaptabilidad en medio del caos, en medio de la incertidumbre, porque al final eso también fue el sismo, eso fue la pandemia, incertidumbre, porque no sabes qué va a suceder y te has levantado. Muchas felicidades por eso. Y hoy sigues demostrando que tu pasión te sigue moviendo y eso es padrísimo. Y quisiera terminar esta entrevista porque ahora sí ya me echaron mirada matadora. Perdón. En medio de todo este caos, tanto en el sismo, tanto en la pandemia, ¿hubo alguna frase, alguna letra de alguna canción que tú recordaras y dijeras, venga, sí se puede, vamos para adelante, esto es pasajero, vamos a salir adelante? Mira, esta me la aventaste antes de la entrevista y la tuve que cachar así de volea, pero ya me exhibió. Pero creo que, pues ahora que está muy ad hoc, yo siempre he sido muy fan de Oasis. Ok. Y ahora, de hecho, ya regresé del concierto de Wembley, que fue para cuando salió este programa. Creo que sí estamos bien, ¿verdad? Guiño. Sí, y pues yo creo que Don't Look Back in Anger. Creo que esa parte es importante porque es muy fácil perderte. Es muy fácil perderte después de todas estas cosas y volverte víctima y decir, ay, pues es que ya me va mal en la vida porque me dejó mi novia. O por cualquier cosa. O sea, puede ser cualquier motivación porque se me rompieron mis tenis favoritos. Puede ser cualquier cosa. Y no. Creo que lo importante es no dejar. Y aparte soy una persona curiosa. Pues digamos, pasa todo esto, pero a su vez también quiero retomar redes sociales porque es algo que me gusta, porque en la pandemia veo que TikTok empieza a crecer y digo, los clientes me van a pedir cosas para TikTok, entonces tengo que entender TikTok y la gente está bailando, pero también está haciendo esto, entonces de repente me sale un contenido de un güey que hacía cine justamente con vinilos y digo, bueno, pues mi pasión también es la música, vamos a llevarlo ahí y empiezo a desarrollar esto y es no parar. Yo no gano un peso de hacer contenido en TikTok. Mi dinero está lo que se gana está en la agencia, en la producción, pero de una u otra manera es como esa manera de seguir buscando, de seguir generando este rollo. ¿Por qué la gente pasa horas viendo a un streamer en Twitch que está jugando un videojuego? ¿Por qué no lo juegas tú, güey? Claro. No es lo mismo jugar un videojuego que poner música, porque ahí sí la compartes. A lo mejor no te puedo compartir físicamente el disco, pero sí te comparto la música que estoy escuchando. Claro. Pero ¿por qué pasa eso? Entonces entender cómo vienen las nuevas generaciones, porque de una u otra manera ya me estoy volviendo viejo. Y tengo que entender qué es lo que está pasando porque no me tienen que comer. En algún momento sí voy a decir, no, en mis tiempos era mejor, probablemente. Pero yo no demerito la música actual. La gente que dice, no, es que ya no hay música buena desde 1900. No es cierto. No es cierto. Y me verás con una sudadera de Billie Eilish y me verás yendo a conciertos de cosas. Y esto nada más es un paréntesis, perdón, producción, neta, ya me voy. Mi primer concierto en la vida fue el Molochete, con todo el machete y molotov. Ok. Sentado en la misma fila se encontraba Carlos Monsiváis. Y eso es algo que a mí me marcó. O sea, ¿cómo? ¿Por qué hace este viejito aquí? No, o sea, si estamos hablando del rock de la chaviza, ¿no? No. Era eso. O sea, hoy no tengo la edad que Carlos Monsiváis tenía eso, ni soy la personalidad que era Carlos Monsiváis. O sea, también eso es importante. Soy Carlos Monsiváis, región 4, en pirata. Pero... Bueno, por lo menos estás riendo. Eso quiere decir que puedo... te está perdonando. Pero bueno, el caso es que puedo entender por qué estaba ahí. Porque tenía que entender un fenómeno social. Y si ese personaje tan importante que ya había hecho todo en la vida, que no le importaba, o sea, ya el señor podía haberse ido a su retiro y ya disfrutar, y no se fue a Televisa. Pero bueno, el caso es que pues ahí estaba y yo
tengo que seguir haciendo esto. Tengo que seguir entendiendo por qué los jóvenes hacen esto. Claro. Entender memes. Porque de una u otra manera es lo que te mantiene vigente. En algún momento dejaré de ser vigente, eso es un hecho. Pero me rehúso mientras tenga cabello. Y afortunadamente mi familia no son calvos. Entonces, mientras tenga cabello, pues yo voy a seguir explorando caminos. Maravilloso. Y cierro lo que tú decías, porque al final, una frase que en algún momento leí decía, cuando te pierdas, búscate en las cosas que amas. Claro. Y me parece que redondea completamente lo que tú dices, en el sentido de que pese a las vicisitudes que has tenido y las cosas buenas y favorables en tu vida, has crecido con lo bueno, pero también con lo malo. Y en medio de la incertidumbre has aprendido a encontrarte con la música. Claro. ¿No? Y hoy... Me ha encontrado, más bien, me ha levantado muchas veces la música. Y es Creo que padrísimo. Eso es importante. Y eso es padrísimo. Sí. Y ya deja de comer. Ya deja para poder comer. Y que no me levantan mis equipos de deportes. Entonces, exactamente. Por eso mejor me refugié en la música. Totalmente. Así que bueno, Luis, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Me pueden buscar en todas las redes sociales como el-product. Así me pusieron en la época de la estación de radio y así se quedó. Y mucha gente me ve en la calle y me dice, ¡Hey, Product! Y yo no soy mucho de apodos. No me gusta decirle apodos a la gente, pero pues se quedó. Y bueno, el-product en todas las redes sociales. En TikTok estoy haciendo lives todos los martes, o todos los martes que pueda, poniendo música, compartiendo. Y la comunidad está creciendo de una manera muy, muy bonita. Ya se saludan, ya digamos que vamos por objetivos de tantos likes. O sea, es muy bonito, muy bonito. Algo que pues ya un viejo de 41 años ya no debería estar haciendo, claramente. Pero está chido. Y por otro lado, también está la parte de colaboraciones. He estado yendo a Radio Fórmula con Marco Antonio Regil, me está invitando y bueno, muchas cosas ahí. Entonces, ahí están las redes para que me puedan contactar. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Todo un placer. Producción ya está volviendo loca, ya no sabe ni qué hacer. Pero bueno, muchas gracias a ustedes en casita también por habernos acompañado. Luis, de verdad, muchas gracias. Gracias. Y ya saben, sigan las redes sociales. Y yo les agradezco por habernos acompañado en un programa más de El Costo del Éxito. Yo soy Ricardo Balseca y nos vemos en la siguiente. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en la siguiente.